En un principio toda era oscuridad, mas Dios, viendo que aquello no era bueno, decidió crear la luz. Y entonces dijo, que la luz sea hecha. Y cuando vio que se había separado la oscuridad de la luz, lo claro del oscuro, dijo, he de crear a alguien que se maraville de mi obra. Bueno, ustedes conocen muy bien ese cuento. Esto que les estoy contando es la manera en que el pueblo judeocristiano justifica su origen, su principio. Es la manera en la cual la religión del cristianismo fundamenta cómo fue que aparecieron. Y responden a la gran pregunta, aquella compleja pregunta, ¿de dónde venimos? Sí, porque todos los pueblos desde su origen se han hecho esa pregunta. Y todos, sin excepción, han buscado respuestas más allá de las estrellas. Es que ningún pueblo se organizó y un día dijo, muchachos, ¿qué están haciendo? Nada, fundemos un pueblo, inventemos una religión, inventemos una cultura, inventemos un modo de gobierno, busquemos con qué producimos y nos ponemos un nombre. ¿Qué les parece la idea? No, nadie dijo eso. Simplemente crecieron, se desarrollaron espontáneamente y un buen día se dieron cuenta que eran pueblo, que existían. Y entonces ese día decidieron que lo mejor que podían hacer era contar su historia. Y cuando empezaron a echar atrás en los sucesos, hasta donde la memoria de los abuelos, donde los viejos podían, se dieron cuenta que había un vacío. Y entonces lo llenaron con el mito. ¿Qué es el mito sino la única forma de explicar un origen del cual no se tiene noticia y del cual se busca incansablemente respuestas? Pues bien, en un principio toda la oscuridad, mas Dios, viendo que aquello no era bueno, creó la luz, es parte de ese mito. La mitología es el conjunto de acciones con las cuales un pueblo explica a partir de eventos, sucesos y hechos de dónde vienen. ¿Y qué mejor para un pueblo decir que vienen de dioses? Sí, de dioses, porque algo tienen que contarle al pueblo vecino, y qué mejor que ese origen. Entonces, por esta razón fundamentalmente, es que la mitología narra una cadena de sucesos que a la luz de la lógica no son creíbles. Recuerden ustedes, mito significa también mentira. Por eso es que a muchos de sus amigos, de sus primos, de ustedes mismos, les dicen mitómanos. Porque se inventan una cantidad de cuentos que se lo creen, ustedes mismos, se empeliculan. Eso es la mitología. Entonces la estructura de la mitología dice que de alguna manera ellos han creado una inmensa mentira para llenar el vacío de su origen. Pero también es una metáfora que explica bellamente aquellos sucesos que están por fuera del alcance del entendimiento. Por ejemplo, el pueblo griego. Sí, ese pueblo tan poderoso del que más tarde hablaremos. El pueblo griego también fundó su mitología. Una mitología que es muy conocida por su estructura, por su preciosismo, porque desde las épocas de la teogonía de Hesíodo se ha venido desarrollando y con el tiempo se ha convertido en argumento para libros, películas, y bueno, como muchos de ustedes crecieron viendo Los Caballeros del Zodiaco, seguramente saben a qué me refiero. La mitología griega dice que en un principio todo estaba revuelto, lo llamaban caos. Y el caos no era otra cosa que un sancocho de todo lo existente. Pero de ahí se separó la luz y la claridad que significaba la tierra, y la luz del firmamento. Y tuvieron nombre. A este lo llamaron Urano y a esta le llamaron Gea. Y se crearon con un solo objetivo, reproducirse. Claro está que Urano se tomó muy en serio la tarea de la reproducción y a Gea eso ya le estaba molestando. Es que eran 12. Y por esa razón fundamental
es que Gea tenía que quejarse de la situación. Ella hubiera querido contarle a las amigas, pero ¿cómo? Si todavía no había amigas. Y aquí salimos a un nuevo mito. Este mito que dice que todos nosotros, los que somos hijos de familias numerosas, hemos hecho una pregunta que aun a pesar de conocer su respuesta, la hacemos. Aunque a pesar de que sabemos que la respuesta no es verdad, la esbozamos como si se tratara de un placebo mental o de una palmadita en el hombro que se da a uno mismo. ¿Quién de ustedes, hijos de familia múltiple, no le ha preguntado a sus padres: papá, ¿tú a quién de nosotros quieres más? Y les han respondido con una respuesta que solamente cabe en un libreto, porque la podemos decir a coro, si es el caso. El padre te responde: hijo, a todos los quiero por igual. Imagínate eso, a todos los quiero por igual. ¿No han visto ustedes el cuarto de su hermano? ¿No han visto ustedes los privilegios del chico menor de la casa? Saque sus propias conclusiones. Y sí, el hijo menor, el preferido de Gea, era Cronos. El pequeño Cronos veía sufrir a su madre, y por eso un buen día le dijo Cronos a ella: madre, derroquemos a nuestro padre. Dame con qué matarlo, pero también distráelo, mamá, porque él es el ser más poderoso que existe. Y convencida de que era lo que debía hacer, Gea le ha dado a su hijo una hoz y ha tenido que distraer al poderoso Urano. Pero vaya problema en el que se está metiendo, porque es que resulta ser que a los hombres, históricamente, solo nos distraen dos cosas a saber: el fútbol y el sexo. Y recuerden muy bien que en aquella época no había fútbol. Entonces, la pobre Gea tuvo que someterse a ello. Y de este modo, entonces Gea sabía que tenía que producirse, como dicen ustedes, para que su esposo Urano la viera bien. Así que, no sé, se sentiría necesitada de alisarse un poco el polo norte, que lo tendría descuidado, y se fijó que tenía los Himalayas un poco cálidos, así que se los acomodó. Estaba algo abultada por el lado del Ecuador, se fajó y finalmente se perfumó el polo sur y se fue a entretener a su marido. De tal fue suerte que terminó por hacerlo, y cuando ya era suficientemente evidente que él estaba entretenido, saltó de la oscuridad de donde estaba agazapado Cronos y cortó la evidencia. Eso mismo pensé yo. Y entonces la arrojó. Cuentan que después de este proceso, Cronos va a gobernar sobre todo lo que hay, condenando a su padre al Tártaros. Y entonces Cronos, para poder gobernar, se casa con Rea. Entonces el mito fundacional dice que el matrimonio iba así: Urano, Gea, Cronos, Rea. Bueno, Cronos y su hermana Rea, para que no suene tan veneno. Y de esta manera, casado con ella, Cronos empezó a gobernar, pero con el rayo en la cabeza de que, así como le hizo eso a su padre, podrían hacérselo a él. Entonces empezó a tragar a sus hijos y los anidaba en la mente, en el cerebro. Faltaba uno. Ese menor era Zeus. Y bueno, Zeus, escondido en la tierra, se salvó de haber sido comido por su padre, para luego repetir el mismo proceso, derrocar a su padre y ahora gobernar sobre todo lo que existe. Zeus entonces, luego de ello, se casa con Hera y se convierte, dicen, en el padre de los hombres de la tierra, los mortales. Pero Zeus tenía su problema genético, digámoslo así. Zeus le heredó las mañas a Urano. ¿Cómo decirlo de un modo que no suene tan desagradable? Tendríamos que decir que Zeus era de moral dispersa, quizás. Era algo inquieto. Zeus, y por esa razón, hizo que su esposa Hera se convirtiera en el símbolo de la abnegación, porque Zeus era bastante proclive a serle infiel. O bueno, en sus palabras, a tener otras experiencias amatorias erótico-afectivas
con el solo fin de sentirse complacido. Y dicen que los hombres somos así. No creo que sea cierto. Pero el caso es que ni mortal ni diosa se salvaban de Zeus. Ahí está el caso de Afrodita, la bella Afrodita. Y Zeus, cáigale y cáigale, y ella nada que le ponía atención. Ella no quería las mañas del viejo. Pero como él era un dios y podía hacer cualquier cosa, entonces Zeus, en una ocasión, mientras Artemisa caminaba por el campo, creó una tormenta y bajó convertido en un cervatillo, en un pequeño animalito, que temblaba nervioso de la tormenta y de la lluvia, situación que hizo que Artemisa se conmoviera y, muy cariñosa como era, tomó al cervatillo en sus brazos y lo guardó bajo sus ropajes, momento en el cual Zeus se materializó. Artemisa perdió ahí. Bueno, con el caso de la mamá de Hércules no fue tan difícil. Al fin y al cabo era una mortal, y las mortales son menos difíciles que las diosas. Con ella simplemente se convirtió en viento y levantó un polvo, se lo echó a la esposa, a la mamá de Hércules, y entonces nació este mitad dios, mitad hombre. No se salvaba nada. Ni Ganímedes, el hombre más bello de todo el Olimpo. Ganímedes participaba de las múltiples reuniones que hacía Baco. ¿Recuerdan? Sí, el del vino y los placeres. El de los bacanales, mejor dicho. Y Baco invitó alguna vez a una fiesta a todos los dioses del Olimpo. Ganímedes no era un dios. Así que Ganímedes servía las mesas. Y en esa gran fiesta que se hizo, estaba Zeus. Y viendo la belleza de Ganímedes, también lo buscó. Cuentan que en esa fiesta, Ganímedes iba llevando unas copas, cuando de pronto fue llamado por Zeus, quien le dijo: Ganímedes, tráeme vino. Y Ganímedes, muy obediente, se aproximó. Y cuando estaba cerca, Zeus dejó caer unas copas y le dijo: Ganímedes, recójalas. El resto ya se lo pueden imaginar. Ese era Zeus, el padre de los hombres. Y de ahí continúa toda la historia de una larga cadena de sucesos que hacen que los hombres estén perfectamente todo el tiempo confrontando a dioses y confrontando a mortales por el control de todo lo existente. Así fue que se creó el mito. Y hoy en día hay quienes aún creen el cuento que venimos de las cigüeñas que nos traen de París.